de los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las fiestas que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad, guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace exactamente 2 semanas atrás, sábado 7 de octubre para ser más exacto, el mundo entero se estremeció ante el ataque sorpresivo de Hamás a Israel. Este grupo militante islamista lanzó inesperadamente una ola de misiles antes de penetrar el territorio israelí y provocar decenas de muertes en las primeras 24 horas. El asalto, como bien sabemos, implicó muchos frentes, implicó operaciones marítimas e incluso combatientes que volaron en paracaídas para cruzar la frontera de Gaza. Algo que no hemos visto, o que la última vez que había sido usado fue en la Segunda Guerra Mundial. Israel tardó más de 2 días en recuperar el control de todas esas comunidades en la región sur del país, pero desafortunadamente en la retirada hacia el interior de Gaza, varios de estos extremistas tomaron como rehenes a cientos de personas, desde jóvenes hasta adultos y personas de edad avanzada. Nosotros sabemos que desde entonces Israel ha respondido con ataques aéreos contra Gaza y el viernes pasado dio orden de evacuación a más de 1 millón de personas ante una probable operación terrestre de invasión que es cada vez más inminente. La última vez que chequeé, y tal vez el número ya está desactualizado esto, pero había 1.300 personas que habían muerto en Israel como resultado de este atentado terrorista, y en Gaza, por supuesto, el número es mucho mayor. Se estima que más de 2.200 personas perdieron la vida tras la represalia, ¿no?, de Israel contra Hamás. En tiempos como estos que estamos viviendo,
Es realmente difícil creer que las cosas van a estar mejor un día. Es difícil creer e imaginar que el mundo va a ser mejor. El pecado hace que tal optimismo por un mundo mejor, por un lugar mejor, parezca algo infantil, algo ingenuo. Este ataque brutal, indiscriminado, de jóvenes, adultos, de niños, esta matanza que ha sucedido en Israel, este atentado brutal que hemos visto, muestra un cuadro muy sombrío del mundo. Es desalentador cuando miramos lo que está ocurriendo. Nos confronta este tipo de cosas y estos ataques terroristas a la depravación nuestra como humanidad. Pero la Biblia, por el otro lado, asegura que eventualmente el mundo va a ser un mejor lugar. La Biblia asegura que las cosas van a estar maravillosamente mejor algún día. Solo que para eso las cosas deben estar increíblemente malas primero. Y hay una solución para los problemas del mundo. Y es el retorno del Rey. Es el retorno del Rey. Solo cuando Cristo vuelva y cuando Él establezca su reino en la tierra, habrá paz en vez de guerra, justicia en vez de desigualdad y rectitud en vez de maldad. Solo en ese tiempo, en ese momento, cuando el Rey vuelva y ponga todas las cosas en su lugar, gozaremos de un mundo maravillosamente mejor. Mientras tanto, creo yo que no hay nada mejor para nosotros que podamos hacer en momentos como estos que meditar en su segunda venida. Y hay un pasaje en particular que está compuesto de 3 secciones que van a servir como los 3 puntos en esta tarde, que revelan la gloria de Cristo en su regreso como ningún otro pasaje en la Biblia. Como ningún otro pasaje en la Biblia. Y por lo tanto, este versículo, este pasaje, esta sección de Apocalipsis merece nuestro enfoque, merece nuestra atención sin igual. Si es que nuestro corazón desea encontrar algún tipo de descanso ante la brutalidad, ante la matanza, ante estos ataques terroristas que muestran cuán depravada es la gente. Si queremos encontrar algún tipo de consolación, si queremos encontrar algún tipo de descanso en nuestro corazón, entonces debemos meditar en la segunda venida del Rey, en el gran retorno del Rey. Y para eso quiero que me acompañen esta tarde a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a leer este pasaje, orar al Señor y después ver las 3 secciones que revelan la gloria de Cristo en su regreso. Apocalipsis 19 dice así, Juan está hablando y dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él. Él estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, sobre su muslo, él tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido Padre, te damos gracias por este pasaje. Este pasaje tan reconfortante para nuestro corazón, en tiempos tan despiadados como estos. Padre, te ruego una vez más que nos asistas esta tarde para poder comprender el texto.
y que el texto pueda cautivar completamente nuestro corazón. Que pueda encontrar descanso en nuestro corazón ante la realidad del gran retorno del Rey. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título entonces para mi sermón es El retorno del Rey. El retorno del Rey. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Y hay 3 secciones que muestran la gloria de Cristo. La gloria de Cristo en su regreso como ningún otro pasaje en la Biblia. Y la primera sección tiene que ver con la revelación del Rey. Este es el primer punto. La revelación del Rey. Noten en sus Biblias, versículo 11 de nuevo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza no una, dice que había muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En estos versículos que vamos a estudiar esta tarde, Juan va a describir el maravilloso y deslumbrante retorno del Señor Jesucristo a la tierra cuando Él venga a inaugurar su reinado de paz, cuando Él venga a establecer su reinado de justicia y santidad sobre la tierra. De esto trata este pasaje. Y noten cómo comienza la revelación. La revelación comienza con el cielo abierto. Dice que Juan ve, mira, y el cielo estaba abierto. ¿Se pueden imaginar ese momento? Juan viendo la revelación del Rey, lo primero que ve es el cielo abierto, algo que marca la magnitud del evento. ¿Cuán grande es este momento, la revelación del Rey? El cielo se abre y permanece inalterablemente abierto, algo que es verdaderamente asombroso. ¿Se pueden imaginar? Extraordinario ver los cielos abriéndose y permaneciendo abiertos. Pero esta no es la primera vez que Juan ve algo así. De hecho, Juan ya había visto el cielo abierto antes. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. El mismo autor dice, después de esto vi o miré, y he aquí que una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Noten que Juan ya había visto antes el cielo abierto. En Apocalipsis 4:1, el apóstol también contempla algo similar, pero hay una gran diferencia. Hay varias, de hecho. En Apocalipsis 4, Juan ve el cielo abierto. ¿Para qué? Para ir al cielo y ver lo que iba a suceder después. En Apocalipsis 14 es diferente. El cielo se abre para introducir la presencia que alguien viene del cielo a la tierra. Pero quizás lo que marca la mayor diferencia entre Apocalipsis 19 y Apocalipsis 4 es que en Apocalipsis 19 el cielo pasa desapercibido rápidamente. Pasa a un segundo plano muy rápidamente. Noten que vuelvan a Apocalipsis 19, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí. Esa frase es la misma frase que vimos anteriormente en 2 Corintios 5:17. He aquí, que llama la atención a lo que viene a continuación. O sea, el cielo pasa a un segundo plano. Él ve los cielos abiertos, algo realmente aterrador, algo asombroso, algo espléndido, algo maravilloso. Pero eso no es lo que más llama su atención. Lo que más llama su atención es que en el cielo aparece ¿qué? Un caballo blanco. Aparece un caballo blanco. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. En la revelación aparece este caballo que toma a Juan por sorpresa. Es como si el apóstol dijese así,
vi el cielo abierto y de pronto, antes de que pudiese darme cuenta, ¡pum! Un caballo. Un caballo en el medio del cielo. Un caballo blanco. Y la presencia de ese caballo, y más específicamente del que montaba a ese caballo, es lo que llama poderosamente la atención de Juan. Lo cautiva. Un caballo blanco y sobre él había un jinete. Había alguien que lo montaba, no era solo un caballo. Había alguien que lo montaba, había un jinete. Y eso es lo que llama poderosamente la atención de Juan, lo que cautiva a Juan en este momento. Algunos han tratado de identificar a este jinete como el mismo que se menciona en Apocalipsis 6. De hecho, acompáñenme ahí para que lo vean. Apocalipsis 6 también vemos un jinete en un caballo blanco. Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, mira, ven y mira. Versículo 2. Y miré, y he aquí que un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Algunos han tratado de identificar el caballo de Apocalipsis 19 o el jinete de Apocalipsis 19 con el mismo jinete de Apocalipsis 6, pero hay varias diferencias. Hay varias diferencias. El jinete del Apocalipsis 19 viene y procede del cielo. El del Apocalipsis 6 no procede del cielo. Noten que el de Apocalipsis 6 además tiene ¿qué? Una corona. El de Apocalipsis 19 tiene varias diademas. Una corona tiene que ver, era algo que se le daba a alguien antiguamente en la antigua Grecia, alguien que corría, alguien que era victorioso y que ganaba. Una diadema tiene que ver con una señal de dominio absoluto. Y este que aparece en Apocalipsis 19 no tiene una, tiene varias diademas. Entonces, claramente no es el mismo jinete. Ambos jinetes sí aparecen sobre un caballo blanco, pero son diferentes. Y hay algo que hace incluso esto más evidente y que quiero llamarles la atención. Se nos describe a nosotros en Apocalipsis 19 al jinete con diferentes nombres. Algo que no se hace en Apocalipsis 6 y que nos muestra la gran diferencia entre un jinete y el otro. El jinete de Apocalipsis 19 tiene varios nombres y se pueden imaginar en la antigüedad los nombres expresaban algo de la esencia de la persona. ¿Okay? No es que el jinete del capítulo 19 sufría de una autopercepción de identidad y un día tenía un nombre y el otro día se llamaba otro. No es así. Tiene varios nombres porque nos está demostrando distintas facetas de este jinete. Y más específicamente, en los versículos 11, 12 y 13, vamos a ver que se le dan 3 nombres a este jinete. 3 nombres. El primer nombre que se le da al jinete es fiel y verdadero, versículo 11. Fiel y verdadero. Anteriormente, en el mismo libro, ¿saben a quién se lo había identificado con este nombre? A Jesús. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. ¿Recuerdan esta sección de Apocalipsis? Capítulos 2 y 3. Jesús mismo se le aparece a Juan y le pide que escriba este mensaje a 7 iglesias. Y probablemente ustedes en sus Biblias, si es como la mía también, van a tener esta sección en rojo, porque es Jesús hablando. Y noten lo que dice en el mensaje a la Odisea, versículo 14 de Apocalipsis 3. Y escribe, este es Jesús, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo que fiel y verdadero. Las mismas palabras que se utilizan sobre el jinete en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. No solo eso, noten que aquí en Apocalipsis 3 se lo llama no solo el testigo fiel y verdadero, sino también el principio de la creación de Dios. No cabe duda que este es no solo Jesús hablando, quien se identifica como el principio de la creación y el fiel y verdadero, sino que no cabe duda que el jinete de Apocalipsis capítulo 19 es Cristo Jesús.
Es Cristo Jesús. Y noten cómo se lo llama. Fiel y verdadero. Este nombre habla ¿de qué? Habla del carácter confiable de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que Cristo dice se puede creer. Porque Él es confiable. Cuando Cristo habla, Él transmite seguridad. Cuando Él habla, Él transmite fiabilidad. Él es confiable. Él transmite confianza cuando habla. En todas las palabras, no tenemos que dudar una palabra de la cual sale de la boca de Jesús. Eso es lo que este nombre revela acerca de Cristo. Pero en el contexto, el énfasis no está tanto en las promesas, aunque sí lo está, pero el énfasis recae sobre la capacidad que tiene Cristo de hacer lo que ningún otro rey en la tierra puede hacer. ¿Y saben qué es eso? Juzgar y pelear con justicia. Ningún otro rey puede hacer eso. Solo Cristo puede hacer eso. Juzgar y pelear con justicia. Noten versículo 11. He aquí entonces un caballo blanco y vi que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y noten lo que sigue inmediatamente después. El nombre está conectado con esto. Él es fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque con justicia juzga y pelea. O sea, Cristo siempre es constante. Él es siempre consecuente con su propia naturaleza justa. Y un día Cristo volverá en total rectitud y en estricta armonía con su naturaleza santa para acabar con sus enemigos tal cual Él prometió en su primera venida. Él dijo que un día iba a volver e iba a acabar con sus enemigos. Noten, por ejemplo, Mateo 16. Mateo 16. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda o el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27, escuchen las palabras de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En su primera venida, Cristo prometió que un día regresaría para juzgar a sus enemigos y pagarle a cada uno según sus obras. Él es el único que puede hacer eso, consecuente con su propia naturaleza santa. Esto nos habla de la confiabilidad, del carácter de este rey. Este no es un rey que tú puedes sobornar para que no aplique su justicia en la medida que debe aplicarla. No. Y esto nos habla, ¿saben de qué? Además, de la deidad de este rey. Porque Él lo prometió en su primera venida, miles de años atrás. Habla de la deidad. Él es justo, no solo en la causa de su juicio, sino también en los medios que Él utiliza. Él nunca se equivoca cuando aplica su justicia. Él nunca castiga de más, como que si, se me fue la mano. Él es siempre consecuente con su naturaleza santa. Él juzga y pelea con justicia. Este es el carácter de este caballo, de este jinete que viene sobre este caballo. Pero además de esto, en la descripción de este jinete, que es muy diferente, como vimos, al que aparece en Apocalipsis 6, también se nos da otro nombre. No solo se lo llama fiel y verdadero, Juan observa que este jinete que ya hemos identificado como Jesucristo, tenía otro nombre, versículo 12, escrito que ninguno conocía sino Él mismo. O sea, Jesucristo, Juan ve a Jesucristo montando un caballo blanco con el cielo que permanece inalterablemente abierto y no solo ve el nombre fiel y verdadero, sino que ve también un nombre que ninguno conocía sino Él mismo. ¿Cómo se pueden imaginar? Mucho se ha especulado sobre cuál es el nombre y el significado de este segundo nombre. ¿Pero quieren que le diga la verdad? No tenemos ni idea cuál es este segundo nombre. La verdad es que cualquier discusión que hagamos
carece de sentido porque el texto explícitamente dice que ninguno conocía. Juan no lo conocía. ¿Cuánto más lo vamos a conocer nosotros? Que él estaba ahí, él estaba viéndolo y dice, no lo conocía. Es un nombre, imagínense esto, es un nombre de Jesucristo que permanece oculto. Increíble. ¿Y esto habla de qué? Esto habla no solo del carácter confiable y de la deidad de Jesucristo, sino que habla del carácter trascendente del jinete. Este no es cualquier jinete. Este trasciende lo que nuestro conocimiento, lo que conocemos. Muy probablemente sea un nombre, sea un apelativo cariñoso que solo los 3 miembros de la Trinidad conocen. Pero no nos fue revelado a nosotros. Y no está en nosotros tratar de descifrar cuál es el nombre. Es un nombre que permanece oculto y que permanece oculto para que habla de la trascendencia de este jinete. Este jinete es diferente a nosotros. Es como nosotros, pero muy diferente, muy trascendente. Por esta razón, Juan, inmediatamente antes de decir que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, él declara que sus ojos eran como ¿qué? Como llamas de fuego. Y dice que había en su cabeza muchas diademas. ¿Por qué? Porque está justamente hablando de la trascendencia de este jinete. Este jinete tiene un conocimiento que es penetrante. De eso habla los ojos de fuego. Es penetrante. Tiene no una diadema, tiene varias diademas que habla acerca de su soberanía, habla de su dominio ilimitado. Jesucristo, hermanos, es el soberano de todos los reyes de la tierra y no pasará por alto nada mientras Él dispensa su justicia en el futuro. Él tiene una mirada penetrante, de ojos de fuego, tiene una mirada que es muy diferente a la nuestra. Nosotros tenemos que contentarnos ¿con qué? Con la apariencia de las personas. Nosotros juzgamos sobre la base de lo que vemos, ¿o no? No este jinete. Este jinete es diferente. Este jinete puede ver lo que tú y yo no podemos ver. Él ve las intenciones y las motivaciones del corazón. Habla de la trascendencia de este jinete. Este rey es diferente. No solo es confiable, Él es trascendente, Él se eleva por sobre nosotros. Porque Él es Dios hecho carne, como vamos a ver, en el tercer nombre. Noten el tercer nombre. Juan revela aquí un nombre muy familiar para nosotros. Versículo 13. ¿Lo llama el qué? El Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Un nombre que automáticamente nos lleva ¿a dónde? A Juan capítulo 1. Es el mismo autor. Por supuesto que nos va a llevar ahí. A Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo no solo estaba con Dios, sino que el Verbo era Dios. Habla de la deidad de Cristo. Pero ustedes continúan leyendo Juan capítulo 1. Y van al versículo 14, y dice que aquel verbo trascendente se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su ¿qué? Su gloria, gloria como la del Padre, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habla de un Dios trascendente, pero que comunica, que revela, que expresa todos los propósitos del Padre, todos los propósitos de Dios. O sea, este nombre, el Verbo de Dios, describe el carácter activo de Cristo que siempre ejecuta, siempre lleva a cabo los propósitos de Dios. Así como lo hace también su palabra, ¿no es así? Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es como una espada de 2 filos que penetra y que puede ver lo que nada más puede ver. Bueno, así también Cristo. De la misma manera, Él activamente siempre cumple con los propósitos de Dios. No vuelve vacía su palabra. Los propósitos de Dios no vuelven vacío. ¿Por qué? Porque el Hijo siempre está ejecutando los propósitos del Padre. No hay duda de que el Hijo obedece. No son como los nuestros, que usted le pide a un hijo que haga algo y no lo hace. Este Hijo siempre es obediente. Incluso si significa dar su vida en rescate por muchos. Siempre es obediente. Entonces podemos estar seguros de que aquel día Él va a venir a hacer
lo que Él prometió y dijo que iba a hacer, cumpliendo así los propósitos del Padre. ¿Y cómo sabemos eso? No solo por el nombre. Noten, automáticamente antes de dar a conocer el tercer nombre, lo que dice el versículo 13. Dice que estaba vestido de una ropa ¿de qué? Tenida en sangre. Ahora, ¿cómo su ropa puede estar vestida en sangre si todavía la batalla no había comenzado? La batalla de Armagedón, que es lo que se describe acá en la segunda venida, va a comenzar después. Versículo 17 de este mismo capítulo. Pero su ropa ya estaba ¿qué? Tenida en sangre. Lo que significa que esta no es la primera vez que Jesucristo iba a la batalla. Esta no es la primera vez que Jesucristo ejecutaba los propósitos del Padre. Habla justamente de la confiabilidad, de que tiene un carácter activo y el día, hermano, se acerca en que Cristo mismo aparecerá en gloria para llevar a su final y plena consumación todos los propósitos y las promesas de Dios. Ese día viene, ese día se acerca y el jinete aparecerá con los cielos abiertos para dar a conocer las promesas de Dios. Esa es la primera escena de este gran rey, de este retorno. Pero el retorno del rey aquel día será aún más impresionante porque dice el texto que habrá una multitud de tropas que lo estarán acompañando. O sea, en aquel día Cristo no volverá solo. Y eso lo vemos en el versículo 14. Y este es mi segundo punto. No solo vemos la revelación del rey, aquí el versículo 14 nos introduce al regimiento del rey. El regimiento del rey. Noten, versículo 14. ¿Y qué es lo que ve Juan también? No solo ve el cielo abierto y es cautivado por el caballo blanco y el jinete que lo monta, sino que dice los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, noten qué estupenda es la visión de Juan. Es sobrecogedora, realmente maravillosa. Nuestro Señor aquel día regresará con una gran cantidad de tropas. Noten que no dice que hay un ejército, dice que hay varios ejércitos, plural. Ese día Él volverá con una gran cantidad de tropas para inaugurar su reinado de paz, justicia y santidad sobre la tierra. ¿Quiénes componen a estas tropas? Yo creo que hay varios grupos. Una parte de estas tropas están compuestas por los creyentes glorificados, aquellos que han depositado su confianza en Cristo en esta era de la iglesia, o sea, nosotros, los creyentes glorificados. ¿Cómo sabemos eso? El contexto de Apocalipsis 19. Acompáñenme antes, en los versículos 7 de Apocalipsis 19, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado ¿qué? Las bodas del Cordero. ¿Y su qué? Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y a ella se le ha concedido, noten lo que se le concede, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Suena familiar? Claro que sí, es una descripción muy similar a la vestidura de una parte de las tropas que viene después en el versículo 14 de Apocalipsis 19. A la iglesia se la describe usando un ropaje casi idéntico al que aparece aquí. Ahora, nosotros debemos recordar que para aquel entonces nosotros habremos ya sido arrebatados personalmente por el Señor, como expresa 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Y no tengo tiempo para meterme en todos los detalles de lo que va a suceder en aquel momento, pero anótenlo, pueden leerlo después. La iglesia ya va a ser arrebatada para que no pase por la tribulación y la gran tribulación. De modo que nosotros estaremos en el cielo, habremos recibido cuerpos ya glorificados y en aquel día, en la segunda venida del gran rey, volveremos conjuntamente con Cristo. Es un grupo. Pero hay otro grupo que va a conformar a esas tropas.
El otro grupo que va a conformar esas tropas glorificadas serán los creyentes de la tribulación. Los creyentes que habrán muerto por la tribulación, a quienes Juan representa de la siguiente manera en Apocalipsis capítulo 7. Acompáñenme ahí, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Noten lo que dice Juan. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos ¿de qué? De ropas blancas. De ropas blancas. Un ropaje similar al de Apocalipsis 19. Y noten, alguno podría tener duda de quiénes son estos. Bueno, noten lo que dice uno de los ancianos algunos versículos después. Versículo 14 de Apocalipsis 7. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Juan anteriormente en el versículo 13 le dice, entonces uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y el anciano le responde, ¿sabes quiénes son estos que están vestidos de ropaje blanco? Son los que han salido de la gran tribulación y han sido lavados en sus ropas y han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Son aquellos santos que habrán muerto durante la gran tribulación. Pero hay un tercer grupo que compone a este gran regimiento que va a venir detrás del rey, y son los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento quienes van a resucitar al final de la tribulación, como dice Daniel capítulo 12. Y el cuarto y el último grupo que va a ser parte de estas tropas son los santos ángeles de Dios, que van a acompañar y van a venir detrás del rey. ¿Cómo sabemos esto? Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículo 31 dice así, Jesús está hablando, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Noten que Jesús mismo ya afirmaba de que en su segunda venida, llena de gloria, le iba a acompañar los santos ángeles. Entonces nosotros podemos concluir, a la luz de toda esta evidencia, que el regimiento completo va a estar conformado aquel día por todos los santos del Antiguo Testamento, todos los santos de la era de la Iglesia, todos los santos del tiempo de la tribulación y todos los santos ángeles con Jesucristo a la cabeza. Y lo que hace a esta escena aún más sorprendente es que el regimiento en aquel día solo va a venir a acompañar. Ese día, en la gran segunda venida del rey, el retorno del rey, las tropas vendrán solamente para acompañar. Solamente para acompañar. El texto dice, les seguían en caballos blancos. Este verbo, le seguían, en el original describe una acción en progreso, algo que se está desarrollando, hace hincapié de la simultaneidad de esta acción con otra acción en el pasaje. Hasta ahora, en el pasaje, ¿quién ha sido el actor principal? ¿Quién ha sido el gran sujeto? El rey, el que monta el caballo blanco. Juan solo está observando eso. Él es el que se le llama fiel y verdadero. Él es el que juzga con justicia y el que pelea con justicia. A él se le describen los ojos como llamas de fuego. Él es el que tiene una cabeza, en su cabeza muchas diademas. Él es el que tenía otro nombre desconocido. Él es el que estaba vestido con ropa tenida en sangre. Él es el que se llamaba el Verbo de Dios. Él es el sujeto principal. De hecho, inmediatamente después, en el versículo 15, dice que de su boca sale una espada de dos filos. De su boca. Y Él viene para herir a las naciones. Dice que Él las regirá. Él las pisa en el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, el sujeto principal
de toda acción importante en el texto es Cristo. Es el gran jinete del caballo blanco. Y es como si Juan hace un paréntesis y dice, ah, sí, y detrás de él vienen varias tropas, dice que le siguen. De paseo. Vienen a acompañarlo. Todo esto, ¿saben lo que indica, hermanos? Que en aquel día Cristo no nos necesitará a nosotros para asegurar su victoria en la batalla. No necesitará a los santos de la iglesia, ni a los santos de la tribulación, ni los santos del Antiguo Testamento, ni los santos ángeles. Él solo puede vencerlos. Él solo puede vencerlo. Las tropas van a estar ahí meramente como espectadores de la batalla. Esa será la participación nuestra. Seremos muy limitadamente espectadores de lo que va a ocurrir. Será un desfile de las tropas del gran rey, pero estaremos solo ahí para ver. Mientras Él despliega de manera perfecta los propósitos de Dios, mientras Él trae justicia sobre sus enemigos. Noten que el texto en ningún momento dice que nosotros estaremos portando armas. No vendremos con lanzas, ni jabalinas, no vendremos con ametralladoras aquel día. De hecho, no las necesitaremos porque vendremos con cuerpos ya glorificados. Pero noten que no habla así acerca del rey. El rey sí porta arma. Él tiene una espada. Él tiene una espada que sale de su boca. Ni tampoco el texto dice que nosotros en aquel día estaremos tramando y haciendo planes de batallas para ver cómo vamos a conquistar a los enemigos de Cristo. Ok, los santos del Antiguo Testamento se quedan atrás porque son más lentos, los ángeles van por la derecha y nosotros por la izquierda. No vemos eso. Como sí vemos, por ejemplo, a los enemigos del gran rey. Noten, versículo 19. Versículo 19, Juan dice que él ve a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y el Salmo 2 nos dice que las naciones estaban complotando, tramando. Nosotros no estamos tramando, no estamos complotando, no hay plan para nosotros. El plan es solo de Cristo y Él va a venir a ejecutar la voluntad del Padre. De hecho, si alguno no está convencido de que solo vamos a acompañar en aquel día, porque quería pelear, veo que algunos de ustedes son más combatientes que otros, noten que Juan explícitamente señala en el versículo 14 que nosotros estaremos vestidos como de lino, finísimo, blanco y limpio. En contraste, la ropa del que cabalga adelante, ¿cómo está? Tenida en sangre, ¿no es así? Literalmente tenida en sangre, el texto dice que su vestidura está sumergida en sangre. ¿Quieren algo más gráfico? Bautizada en sangre. No son meros un salpicré aquí o allá. No está hablando de eso. Está bautizada, está sumergida en sangre. Es Él, es Cristo quien derrota a la bestia. Es Cristo quien va a derrotar al falso profeta. Y es Cristo el que va a matar a los enemigos y a todos los ejércitos en el día final con el poder de su palabra. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Y estos dos dice que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con ellos? Fueron muertos con la espada que salía de la boca. No dice que nosotros montábamos, no dice de los ejércitos, dice del que montaba el caballo, singular. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cristo aquel día volverá para poner todas las cosas en su lugar y con el poder de su palabra matará a sus enemigos. Y eso será más que suficiente, su palabra. Nosotros solo estaremos ahí para contemplar el fulgor de la gloria de Dios en su justicia de primera mano. Para contemplar la gloria de este rey.
Quien una vez supo venir sobre un asno y ahora montará un caballo. Y una vez supo decir palabras de consolación y ahora traerá palabras para matar a sus enemigos. Y nosotros estaremos ahí, créanme. Y miraremos y veremos a aquel gran conquistador que una vez vino y se presentó como si fuese un cordero sufriente para ser matado en una cruz, pero que ahora volverá como un león rugiente, listo para devorar a cualquier enemigo que se levante contra él. La última sección de este pasaje describe el reinado del rey. Vimos la revelación del rey, el regimiento del rey. Veamos el reinado del rey. Versículo 15. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten que en estos últimos 2 versículos de esta visión imponente que ve Juan, Juan describe y especifica el dominio absoluto que Cristo tendrá sobre la tierra en su regreso, y lo hace por medio de 3 imágenes. Él utiliza 3 imágenes en estos últimos 2 versículos para mostrar cuán soberano es este rey sobre la tierra. Y primeramente habla del carácter poderoso de su gloriosa venida. Del carácter poderoso de su gloriosa venida. Nota en versículo 15 otra vez: de su boca sale una espada aguda. El apóstol ya había visto antes esta espada. No vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero pueden anotarlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, donde el apóstol también ve una espada saliendo de la boca de Cristo. Y por supuesto que en ambos pasajes se trata de un símbolo para describir el poder de la palabra de Cristo. Imaginar una espada literal saliendo de la boca de Cristo es algo grotesco, ¿sí? Es algo injustificado por el contexto, ¿sí? No está hablando de una espada literal que está saliendo de su boca, está hablando, es un símbolo para hablar acerca del poder que tiene la palabra de Cristo. Y aunque la imagen sea un poquito extraña para nosotros, una espada saliendo de la boca de alguien, esto sigue apuntando a algo que es real. Y esto es lo que el texto nos está mostrando, que de la misma manera que la palabra de Dios fue suficientemente poderosa para crear al mundo entero en el principio, de la misma manera la palabra de Dios será lo suficientemente poderosa para derribar a las naciones que se levantan en contra del ungido de Dios en el futuro. Dios dijo y fue, Génesis 1:3, sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Pasaron miles de millones de años y procesos evolutivos para que la luz fuera? No, y fue la luz inmediatamente. Así fue, y de la misma manera que así creó y sostiene a todo el mundo, de la misma manera, en el final, Él hablará y será suficiente para derribar a sus enemigos. No será una batalla de miles de millones de años. Al instante, Él matará a sus enemigos. Y dice el texto que su palabra es tan poderosa que no solo hiere a sus enemigos, no solo los corta aquí y allá, sino que también los mata de forma decisiva. Y esta es la tercera imagen que utiliza Juan. La tercera imagen técnicamente en el texto, por orden, que se enfoca en el orden destructivo del retorno del rey. No solo en el carácter poderoso, sino también en el carácter destructivo del retorno del rey, que está estrechamente relacionada con la primera imagen. Noten que cuando Cristo venga a inaugurar su reinado sobre la tierra, habrá en la tierra un derramamiento de sangre sin precedentes en la historia. Sin precedentes en la historia. Versículo 15 habla justamente de esto. Esta es la tercera imagen, no solo la espada aguda, sino que dice que Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí está otra imagen
que habla del poder destructivo, del carácter destructivo del retorno del rey. Y aquí vemos que Juan ve a Cristo por sí solo pisando una y otra vez a sus enemigos, como en la antigüedad se solía pisar a las uvas en el proceso de la elaboración del vino. Una y otra vez, repetidamente, pisando a los enemigos con el poder destructivo de su palabra. ¿Se pueden imaginar? La escena es verdaderamente dramática, es aterradora. Pueden leer acerca de esto en Isaías 63. Es la misma imagen. La misma imagen. Y de hecho, al final, lo leímos hace un instante, cuando la bestia es apresada en el versículo 20, y el falso profeta también es apresado, y dice que él mata a sus enemigos, dice que todas las aves se van a saciar de las carnes de ellos. Va a haber una matanza sin igual, un derramamiento de sangre como la historia nunca vio, y nadie en aquel día se podrá escapar del poder destructivo que tiene la palabra de Dios. Porque el que monta el jinete no es un simple hombre. El que monta el jinete es Dios hecho carne, que lo ve todo y sabe dónde están todos y hará la justicia que el Padre demanda sobre la tierra. Pueden leer también acerca del poder destructivo en Apocalipsis capítulo 14, anótenlo, versículos 18 al 20, donde dice que la sangre se va a elevar hasta los frenos de los caballos. Aterradora escena. Pero noten que yo me salté una imagen. Yo hablé de la imagen de la espada que sale de la boca y hablé de la imagen de él pisando el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Pero entre la primera y la tercera imagen hay una segunda imagen. Una segunda imagen que habla del carácter judicial del reinado de este rey. Porque este severo, repentino y terrible juicio que marca el comienzo del reino de Cristo en la tierra, va a también ser la norma de la justicia durante todo el milenio aquí en la tierra. Él va a inaugurar el reino y lo va a hacer de una manera devastadora, trayendo juicio al instante, y eso va a marcar un precedente para lo que van a ser la norma de juicio durante todo su reinado. Noten, en su Biblia, versículo 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y acá está la segunda imagen, y él las regirá ¿con qué? Con vara de hierro. Juan dice que Jesucristo regirá a las naciones con vara de hierro. Noten que en este pasaje este es el único verbo que está en tiempo futuro. El único que está en tiempo futuro. O sea, es como que si Juan aquí nos proyecta, por así decirlo, al reinado mismo de Cristo después de esta impresionante inauguración. Y él dice, no solo ahí, sino que durante 1000 años él va a regir con vara de hierro. ¿De qué habla esto? Esto habla acerca del hecho de que Cristo va a juzgar rápidamente todo pecado e instantáneamente él va a doblegar cualquiera rebelión que se levante durante los 1000 años. Rápidamente. Y esto en cumplimiento a Salmo capítulo 2. Pueden anotarlo, versículos 8 y 9, cuando dice que el ungido desde Sión, él gobernará a las naciones, su herencia, y lo hará con vara de hierro. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y todas las personas durante ese periodo de tiempo van a tener que conformarse a la palabra del rey. Y si no se conforman a la palabra del rey, van a tener que enfrentar el juicio inflexible de Dios de inmediato. En aquel día no habrá lugar para el soborno otra vez.
No alcanzarán los dólares en aquel día para sobornar a este rey. Él no acepta ningún tipo de soborno, ningún tipo de dinero bajo la mesa. Inflexiblemente, Él traerá su vara y gobernará a las naciones. Y en aquel día, hermanos, déjenme decirles que no habrá ninguna duda en la mente de nadie sobre quién es el verdadero rey. Nadie tendrá duda de esto. Nadie. Finalmente, en aquel día habrá llegado aquel que tiene el derecho absoluto de gobernar no solo los cielos, sino también la tierra con justicia, no solo por 1000 años, sino durante toda la eternidad. Y esta es la razón por la cual el pasaje termina como termina. Versículo 16. Se nos revela un cuarto nombre. ¿Y cuál es el cuarto nombre? Se lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquel día todos sabrán y no habrá ningún tipo de duda que este jinete es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Esto significa, ¿saben qué, hermanos? Que de todos los reyes de la tierra, Cristo es el Rey. Y que de todos los señores de la tierra, Cristo es el Señor. No tiene igual, Cristo no tiene competencia con ningún rey, no tiene ninguna competencia con ningún soberano, ni con ningún señor. Él posee plena autoridad divina, poder absoluto sobre todas las cosas. Una potestad que le fue dada en su resurrección. Cuando lo vemos en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Y ese rey y ese jinete, Cristo, vendrá pronto para reclamar lo que es suyo e inaugurar una vez por todas su tan ansiado reinado de paz, justicia y santidad sobre la tierra. Esto es lo que viene, hermanos. El rey viene pronto. El glorioso retorno del rey se acerca. Y en días como estos, cuando escuchamos y oímos y vemos atentados como los que vimos de Hamás sobre Israel, en donde se nos hace dudar de quién gobierna la tierra, son este tipo de pasajes que nos recuerdan que el Rey soberano volverá un día y los cielos se abrirán y Él vendrá a poner todas las cosas en su lugar y aquellos enemigos tendrán que sufrir la ira del poder destructivo de su palabra. Esto es lo que viene. El glorioso retorno del Rey se acerca. Y si nuestro corazón pretende tener algún tipo de calma y tranquilidad, debe meditar en este tipo de pasajes. De que Dios ve todo. Todo tipo de injusticia la ve. Y un día Él pondrá las cosas en su lugar. Ningún otro pasaje, hermanos, de la Biblia revela la gloria de Cristo en su retorno tal cual como este. No hay otro. Increíble pasaje. Y en cada una de las secciones de este pasaje vemos varios elementos asombrosos de la segunda venida de Cristo. Y podríamos estar toda la tarde hasta la noche viendo otros elementos, incluso en este pasaje. Pero quiero terminar resumiendo esta impresionante escena con 4 elementos. 4 elementos. Y cada uno de estos 4 elementos están relacionados, ¿saben con qué? Con cada uno de sus nombres. Vimos 4 nombres. Quiero terminar solamente con esto rápidamente. 4 elementos que resumen esta impresionante escena. Y nosotros vemos que en aquel día Juan vio 4 nombres. Y lo primero que observamos es la gloria de Cristo en su deidad. Eso es lo primero que observamos. Solo Dios puede llamarse fiel y verdadero. Nadie más. No hay ningún otro rey, no hay ningún otro emperador, no hay ninguna otra persona que se pueda llamar fiel y verdadero, que sea consecuente con su naturaleza siempre. Solo Él puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo. Este no es un mero jinete, este es el Hijo de Dios. Entonces, observamos la gloria de Dios o la gloria de Cristo en su deidad primeramente. Y esto es reforzado por su segundo nombre, el nombre innombrable, incomprensible del versículo 12, que habla acerca de la trascendencia de este jinete. La trascendencia de este jinete, nadie jamás será
capaz de captar, hermanos, la profundidad de la gloria de Cristo. Ni siquiera nosotros. Por toda la eternidad estaremos siendo todo el tiempo sorprendidos por la profundidad de quién es Él. Habla de la trascendencia, es un ser muy diferente a nosotros. Pero así y todo, el tercer nombre nos recuerda que no hay nadie más inmanente que Jesucristo. No hay nadie más inmanente que Jesucristo, que está activamente expresando la voluntad del Padre y los propósitos de Dios. Él es el Verbo de Dios y su encarnación fue la culminación gloriosa de esa comunicación que empezó en la creación y que continuará por toda la eternidad. El Verbo de Dios, aquel que se hizo carne, que nos mostró más plenamente la imagen de Dios. Él es el alfabeto divino de la revelación. Y Él nos muestra la gloria de Dios. Y por último, Él tiene un nombre que expresa su victoria soberana sobre todos los enemigos y su dominio absoluto en un reino que pronto se va a establecer en la tierra. Sí, en esta tierra. No en nuestros corazones, en una tierra real. En esta tierra Él va a establecer su reino. Y Él va a demostrar de una vez por todas que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, por supuesto que ninguno de estos 4 nombres es capaz de agotar la esencia de la maravillosa gloria de Cristo. Ninguno de estos 4. Pero sí estos 4 nombres resumen de manera muy vívida, muy gráfica, la segunda venida de Cristo a la tierra, en la que hacemos bien en meditar en momentos tan tristes de la historia como los que vivimos hace 2 semanas. Meditar en el gran retorno del Rey, para que nuestro corazón encuentre algún tipo de calma. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este pasaje nos muestra, nos revela la gloria de tu Hijo en su retorno, en su regreso, para poner de una vez por todas las cosas en su lugar, para pelear y juzgar con justicia, para demostrar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien toda rodilla se doblará un día y todo nombre confesará su nombre. Toda persona confesará su nombre, que no hay otro como Él, que Él es sin igual y que Él pronto vendrá a juzgar a sus enemigos. Y curiosamente, Padre, también leyendo este texto y meditando este texto, es increíble ver que estos 4 nombres también revelan la gloria de tu Hijo en el Evangelio. De que el Dios trascendente, muy diferente a la tierra, sin igual en naturaleza, se hizo hombre y habitó entre nosotros y activamente nos mostró quién eres tú. Y un día regresará para juzgar a aquellos que no hayan depositado su confianza en ti. Padre, tú conoces los corazones de los que están aquí. Tú conoces si hay gente que está enemistada en su corazón, que todavía no se ha reconciliado contigo por la obra sustitutoria de Cristo. Personas que un día van a tener que, en definitiva, absorber el trago de la ira justa de Dios sobre ellos. Padre, te ruego que a ellos los llames hoy. Si hay alguien aquí que no te conoce, que no se ha rendido ante el Rey soberano, que todavía piensa que puede hacer lo que quiera, vivir de cualquier manera sin sufrir ningún tipo de consecuencia, oh Padre, te ruego que hoy le hagas ver a esta persona la gloria de Cristo en su retorno, que le infunda miedo al saber que un día su Creador le pedirá cuentas y que si no viene delante de ti y se arrepiente y clama al cielo y te clama a ti que le perdones, tendrá que enfrentarse con el furor de tu ira, la cual ninguno de nosotros podrá apaciguar por su propia fuerza durante toda la eternidad.
Pero gracias a tu Hijo, quien ocupó nuestro lugar en la cruz, hoy tenemos paz para con Dios, aquellos que confían en Él. Padre, en momentos como estos de la historia, donde nos vemos turbados en nuestro corazón, donde nos vemos y leemos noticias y vemos videos de terroristas entrando en un concierto y matando a diestra y a siniestra a gente, niños siendo matados, gente adulta siendo llevada como rehén. Nuestro corazón, Señor, encuentra paz y seguridad en tu venida. Y oramos para que vuelvas pronto. Para que vuelvas pronto a instaurar tu reino, del cual seremos partícipes contigo para siempre. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias por Cristo. Gracias por habernos demostrado tu gloria, no solo en su primera venida, sino también en la segunda. Lo pedimos todo esto en su nombre. Amén.